Hola a todos, les habla Pantera Tigris Tigris. Hoy les hablaré de Brumistega. ¿Quién fue Brumistega? Brumistega fue un anfibio Temnospondylorhinnesuchido que vivió en el Triásico inferior durante el Induano y Olenequiano de 251 a 247 millones de años en lo que hoy es Sudáfrica. La especie tipo es Brumistega puterili. El significado del nombre Brum, que significa lo mismo en referencia a Brom, quien lo renombró en el año 2000 como Lidekerina puterili, y Stega, que significa tejado, posiblemente en referencia a la forma de su mandíbula, entonces significa tejado de Brom. Fue descubierto por Giljokin y Rubidji en la zona de ensamblaje de Lystrosaurus del grupo Binford de la cuenca del Karoo en el año 2000. El holotipo específico BP1 7200, que consta de un espécimen completo junto a un Trinaxodon en una madriguera, que antes se pensó que eran juveniles de otro rhinnesuchido más grande, el Uranocentrodon, pero ahora se sabe que la especie era un taxón pedomórfico que poseía características juveniles de otros rhinnesuchidos hasta la edad adulta. En 2013 se descubrió a Brumistega junto a un Trinaxodon, un pariente de los mamíferos, en una madriguera. El anfibio habría entrado en la madriguera mientras el Cynodonte estaba en estado de estivación, que es cuando un animal en épocas de sequías está en estado de letargo. Luego una inundación cubrió a ambos y muriendo de ahogamiento para sepultarlos. ¿Qué comía? Brumistega era un carnívoro, se alimentaba de dicinodontes, para reptiles, terapsidos y prolacerta de cualquier edad, y jóvenes Proterosuchus y jóvenes Moscorrinus, peces y ocasionalmente carroña. Aunque de jóvenes sería insectívoro. ¿Qué hace especial Brumistega? Tenía una altura de 20 centímetros, una longitud estimada de 80 centímetros y un peso de 17 kilogramos, aunque debido a que los especímenes eran juveniles no se puede saber cómo era su tamaño adulto, aunque probablemente media 3 metros, 10 pies de longitud basándome en sus parientes, pero lo que dije es especulación mía. Se caracteriza por un cráneo enorme y patas cortas. Fue el único de su familia Rhinnesuchidae en existir en el Triásico inferior, lo que indica que esta familia sobrevivió luego de la gran mortandad, pero era un componente muy raro del Karoo a principios del Triásico, siendo el último de su familia en desaparecer, convirtiéndolo en un taxón relicto. Su holotipo fue escaneado en la instalación europea de radiación de sincrotrón en 2013. Todos los huesos se conservaron exceptuando algunas falanges de la pata derecha, y casi todos los huesos eran articulados como eran en vida. Los esqueletos no muestran signos de rigidez por el rigor mortis después de morir, pero están presionados contra los lados de la madriguera, como lo estaban antes de morir. El fósil se muestra boca arriba, descansando sobre el lado derecho del Trinaxodon. Esta posición posiblemente se debió al empuje del Trinaxodon cuando la madriguera se inundó. Brumistega era más semiacuático en lugar de vivir en madrigueras. El Trinaxodon era posiblemente el principal ocupante de la madriguera, y el Brumistega habría entrado más adelante. Las articulaciones del holotipo no estaban bien desarrolladas, y además de tener las costillas del lado derecho del esqueleto, están rotas, lo que indica que el espécimen era un juvenil y fue gravemente herido con grandes cantidades de cartílago antes de ingresar a la madriguera, posiblemente por aplastamiento. Aún así, el animal seguía vivo ya que mostraba signos de curación, pero su lesión posiblemente lo afectó la capacidad de moverse y respirar. Aunque, en el techo del cráneo había dos agujeros, como si se tratara de una mordida, pero no pertenecen al espécimen del Trinaxodon con el que se encontró. Este descubrimiento fue algo inusual. Hay muchas explicaciones de esto, una de ellas fue una relación de interacción entre depredador y presa o relaciones mutualistas donde el principal ocupante obtiene protección de los depredadores por la presencia del segundo habitante. Aunque, el beneficio de cohabitación solo funciona cuando hay múltiples madrigueras, lo que da la probabilidad de que el Trinaxodon se esté beneficiando del Brumistega. Lo más probable es que el Trinaxodon toleró el Brumistega y no lo eliminó porque estaba estivando para conservar la energía durante la época en la que la disponibilidad era muy escasa.
y el Brumistega donde era acuático, y como los anfibios modernos buscó un refugio temporal, se topó con la madriguera, excavó para escapar de las condiciones secas y cálidas de su entorno. El ambiente en el que vivía Brumistega, como mencioné anteriormente, era árido con ríos que se secaban y lluvias que eran impredecibles y donde frecuentemente inundaban las orillas, y la flora era menos abundante. Brumistega vivía en ríos, lagos y riberas. Brumistega convivió con condicinodontes como Lystrosaurus, Moscorhynchus, el mencionado cinodonte Trinaxodon, para reptiles como Veneta, archosaurios como Proterosuchus, entre otros animales. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Aparece en el documental La Nueva Prehistoria, donde se reconstruye el fósil del Trinaxodon y Brumistega. Bueno, aquí terminamos. Dejen comentarios, puntúen y suscríbanse. Adiós, que Dios les bendiga a todos.